Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da al vencedor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Feliz sábado, mi querida IRG. Me siento muy contenta de poder estar hoy aquí dándoles la bienvenida a este culto virtual. Sé que por muchos meses hemos estado separados físicamente, pero no con nuestros corazones, porque ahí hemos estado juntos en oración, saludándonos siempre, abrazándonos a través de los mensajes, a través de aquellas llamadas que hemos hecho a nuestros hermanos. Así que me siento muy contenta porque sé que aún en la distancia nos encontramos más cerca que nunca. Y hoy es un sábado especial. ¿Por qué es especial? Pues porque es uno menos, uno más cerca de la eternidad. Y quiero recordarles una promesa que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 16, versículo 11. Tú me enseñas el camino de la vida, con tu presencia me llenas de alegría. Estando a tu lado seré siempre dichoso. Hoy vamos a estar al lado del Señor, así que siéntense dichosos y bendecidos de poder disfrutar de su presencia. Que el Señor les bendiga y bienvenidos a la IRG. Al darnos nuestras manos como hermanos, mi iglesia, tu iglesia, te recibe, te saluda. Celebremos con amor por encontrarnos hoy aquí. Dios te bendiga, toma mi mano y en el nombre de Jesús te doy la bienvenida hoy. Dios te bendiga, dame un abrazo y en el nombre de Jesús te doy la bienvenida hoy a mi iglesia, tu iglesia de Río Grande IRG. Cantemos al darnos nuestras manos como hermanos, mi iglesia, tu iglesia te recibe, te saluda. Celebremos con amor por encontrarnos hoy aquí. Dios te bendiga, toma mi mano y en el nombre de Jesús te doy la bienvenida hoy. Dios te bendiga, dame un abrazo y en el nombre de Jesús te doy la bienvenida hoy a mi iglesia, tu iglesia de Río Grande IRG. A mi iglesia, tu iglesia de Río Grande IRG. Inclinemos nuestro rostro para orar. Amantísimo Padre Celestial, te venimos dando gracias por este día, Señor. De igual manera también, si te hemos fallado en algo, Señor, te pedimos perdón, Señor. También te pongo en tus manos de amor a cada enfermo de tu pueblo, Señor.
a cada persona que hoy, Señor, está viendo esta programación, Señor, y que necesita más de ti, necesita una respuesta, la cual tú tienes hoy para cada uno de nosotros. Te pido, Señor, de igual manera que bendigas este programa, Señor, que con mucho amor para los hermanos está hecho, para que juntos podamos disfrutar de ese momento tan agradable que es estar contigo, Señor. Todo esto te lo pido, no por méritos propios, sino por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Poner a Dios primero puede ser difícil. En este video exploraremos cómo el ejemplo de Jesús nos puede ayudar a poner a Dios en primer lugar de nuestras vidas hoy. Cuando comienza un nuevo año, siempre esperamos que las cosas sean diferentes y que los días por venir sean mejores que los que han pasado. De la misma manera en la que estamos comenzando un nuevo año, Jesús también estaba comenzando una nueva etapa en su ministerio cuando tenía 30 años. Lo que sucedió fue muy extraño, pero nos ayudará a empezar este nuevo año. Después de ser bautizado en el río Jordán, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Satanás estaba esperando por una oportunidad para engañar a Jesús como lo hizo con Adán y Eva, porque si lograba convencer a Jesús de que se pusiera a sí mismo primero, conseguiría que toda su lucha fuera en vano. Satanás empezó por la comida. Sí, comida. Después de ayunar 40 días y 40 noches, Jesús tuvo mucha hambre. ¿Por qué no comer, ya que el acto de comer por sí solo no está mal? Satanás estaba tentando a Jesús para que él primero satisfiera sus necesidades físicas y hacerle dudar de lo que el Padre le brindaría. Pero Jesús sabía que la verdadera sabiduría no solo se trataba de saber elegir entre el bien y el mal, sino también de saber elegir la mejor opción entre dos cosas buenas, y Jesús puso a Dios primero. Entonces el diablo lo llevó al templo. Esta vez Jesús fue tentado a poner sus sentidos primero. ¿Confiaría Jesús completamente en las promesas de protección de Dios o esperaría constantemente evidencias visibles? Jesús de nuevo decidió confiar exclusivamente en su palabra y poner a Dios en primer lugar. Finalmente el diablo presentó la misión que Jesús vino a cumplir y le ofreció a él un camino más fácil para evitar la corona de espinas mientras buscaba una corona de gloria. Esta tercera tentación se trataba de tomar atajos en lugar de negarse a sí mismo para poner a Dios primero. A lo largo de este año te sentirás tentado no solo a poner tus necesidades físicas y sentidos en primer lugar, sino también a tomar atajos. Pero lo que podemos aprender de Jesús es que el sacrificio siempre precede al gozo y nos conduce a Él. Si confiamos en Él y ponemos a Dios primero, Él promete suplir todas nuestras necesidades en Cristo Jesús. Esta es su primera oportunidad del año de poner a Dios en primer lugar con el diezmo y las ofrendas. Jesús puso a Dios en primer lugar y su ejemplo nos inspira a hacer lo mismo. Al devolver el diezmo y las ofrendas regulares, seamos desafiados a poner a Dios en primer lugar.
porque somos llamados para una misión especial, por su amor motivados, al mundo vamos a alcanzar. Voy a Cristo a imitar, compartiendo su amor. Voy al cielo a llegar. Con Dios soñaré, porque todo lo puedo en Él. En ti confiaré, Jesús, hasta el final, porque somos llamados para una misión especial, por su amor motivados, al mundo vamos a alcanzar, porque somos llamados para una misión especial, por su amor motivados, al mundo vamos a alcanzar, al mundo vamos a predicar, al mundo vamos a Feliz sábado, hermanos. Me gustaría compartirles un versículo que se encuentra en Santiago 5:16, que dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Es por eso que ha llegado el segmento más esperado en el culto, la familia de la semana. Esta semana que pasó, oramos por toda la congregación de la IRG. Qué bonito es orar unos por otros. Ahora viene la nueva familia de esta semana, que vamos a pedir que nos pongan las fanfarrias. La nueva familia de esta semana es la familia Yoli Ruiz. Esa es la nueva familia pastoral. Nuestro nuevo pastor, Joel Yoli, su esposa Yamilet Ruiz, sus hijos Joel David y Jazmín Esther. Ellos están pidiendo para que Dios dirija su ministerio en la IRG y les dé mucha sabiduría. También están pidiendo por salud y protección en su hogar. Así que, hermanos, no olvidemos orar esta semana por esta nueva familia. No duden en mandarles un mensaje, en llamarlos para que sepan que estamos orando por ellos. Les deseo un feliz sábado. Feliz sábado, queridos hermanos de la IRG, un gusto nuevamente estar con todos ustedes. Nos preparamos ahora para una parte muy importante de nuestro culto y es la oración intercesora. El apóstol Pablo nos dijo en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1: exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. En esta mañana la oración intercesora estará a cargo de mi esposa, la hermana Ana Lucía Lezama. El poder del cristiano está en la oración. Padre
Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo y glorificado sea tu nombre. Te doy gracias, Señor, por un sábado más que nos regalas, por estos cultos virtuales que podemos tener a pesar de estos momentos difíciles que vivimos, Señor. Gracias por cada miembro de la iglesia y cada persona que en este momento nos escucha. Te pido una bendición especial por cada una de ellas. Gracias por un año más que comenzamos, Señor. Bendice nuestra iglesia y todos los planes que tenemos para este nuevo año. Te pido, Señor, una bendición especial por nuestro nuevo pastor y su familia, por el pastor Yoli. Bendícelo y ayúdanos a cada miembro de la iglesia a poder apoyarlo en su ministerio. Te pido una bendición por cada familia, cada hogar, en especial aquellos hogares que tienen conflictos o que están enfrentando desafíos. Bendice a todas esas personas que están enfermas en los hospitales, a todos los que trabajan en los hospitales, a los doctores, enfermeras, el personal que trabaja. Señor, si es tu voluntad, pon tu mano sanadora en cada una de esas personas enfermas. Bendice, Señor, nuestros trabajos, todos los negocios y las empresas de nuestros hermanos de la iglesia, Señor, en este año, que tú puedas tener el control de cada una de ellas. Si hay algún hermano que en este momento no tiene trabajo, te pido que abras puertas y que pronto pueda encontrarlo. Señor, gracias porque podemos buscarte cada vez que nos sentimos tristes y preocupados. Gracias porque tú nos ayudas y quieres lo mejor para nosotros. Ayúdanos a confiar en ti en este año y que podamos caminar siempre de tu lado, Señor. Te pido todos estos favores sin merecer nada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. Feliz sábado, hermanos, feliz sábado, niños. Viene la mejor parte que más me gusta, el rincón de los niños de... Sé que soldado soy, Hola queridos amiguitos, hoy les contaré una linda historia que se llama Regalos de cumpleaños para Jesús. El versículo para memorizar está en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7, que dice: Dios ama al dador alegre. El mensaje para la historia de hoy es: adoramos a Jesús cuando le traemos nuestras ofrendas. ¿Le has dado a alguien un regalo de cumpleaños perfecto? ¿Cómo te sentiste cuando esa persona abrió tu regalo y se alegró mucho por él? La noche en que nació el bebé Jesús, vinieron los ángeles y les cantaron a los pastores. Los pastores fueron los únicos que escucharon a los ángeles, pero no fueron los únicos que los vieron. Lejos, muy lejos, en otro país, un grupo de hombres sabios estaban observando el cielo esa noche. Habían estudiado el cielo nocturno durante años y conocían dónde estaba cada estrella, pero esa noche había algo diferente. Allí, justo allí, parecía haber una nueva estrella, una estrella brillante, una estrella que nunca antes había estado allí. Estos hombres no lo sabían, pero estaban viendo al coro de ángeles que había cantado a los pastores. Luego de su canto, los ángeles desaparecieron en la distancia, hasta que parecían otra estrella resplandeciente en el cielo nocturno. Nadie notaría una estrella más entre las miles que brillaban en la oscuridad. Nadie excepto los sabios que estudiaban los cielos. ¿Qué significaba eso? Estos hombres estudiaron la Biblia hasta que encontraron unas palabras especiales. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro en Israel. Esta era la estrella de un nuevo rey. Irían inmediatamente y lo adorarían, pero no podían ir sin regalos. Le llevarían los mejores regalos que pudieran encontrar.
oro, el metal más precioso, incienso, una especie de aroma dulce proveniente de países muy lejanos, y mirra, un perfume muy costoso. Eran tesoros dignos de un rey. Serían los regalos perfectos para el rey. Cuando se hizo de noche, nuevamente revisaron el cielo una vez más. Sí, esa extraña estrella todavía estaba allí. Estaban listos para partir. Seguirían a la estrella y ésta lo guiaría al nuevo rey. Cuando comenzó a aparecer la luz del día en el cielo oriental, la estrella desapareció de la vista. Entonces los sabios se detuvieron a dormir, pero tan pronto como llegó la noche sobre la tierra y pudieron ver la estrella, estuvieron listos para seguir a esa luz una vez más. Noche tras noche viajaron de esta manera, porque era un viaje largo, pero todas las noches la estrella de ángeles estaba allí, hasta que por fin los guió hasta el bebé Jesús. Los sabios estaban felices de haber encontrado a María y al bebé Jesús. Se arrodillaron y adoraron al bebé. Luego sacaron sus tesoros y le dieron el oro, el incienso y la mirra a Jesús. María y José estaban asombrados, pero contentos. Estos eran los primeros regalos que recibía el niño Jesús, y eran regalos perfectos de amor y adoración. Cada ser que vio las huellas que Él dejó, sintió en Jesucristo la brisa de su amor. Y cada corazón que no tenía paz, con su voz le dio seguridad. Grande como el mismo Creador que dio perfume a una flor. Y ese amor que envuelve con dulzura nos entrega hoy reflejos de su amor. Al mundo trajo luz, esperanza al corazón. De la oscuridad a ciegos Él sacó, a enfermos levantó, las lágrimas secó. Y en la cruz mi Cristo se entregó. Tan grande como el mismo Creador que dio perfume a una flor. Y ese amor que envuelve con dulzura nos entrega hoy reflejos de su amor. ¿Acaso Él ya no ha demostrado cuánto nos amó? Él nos creó, su vida dio y murió por ti.
entrega hoy reflejos de su amor. Reflejos de su amor. Feliz sábado, Dios te bendiga, apreciado hermano, que la paz del Señor Jesucristo sea en tu vida. Es un privilegio poder dirigirme a la iglesia en esta ocasión para poder compartir la palabra de nuestro Dios. Te voy a pedir que tomes tu Biblia allí en mano y que me acompañes, que no te distraigas, no te desconectes. Es hermoso poder estudiar la palabra de Dios porque en ella encontramos preciosos tesoros para nuestra vida cristiana, para el avance de nuestro caminar con el Señor Jesucristo. En esta oportunidad quisiera hablarte acerca de algo muy importante. Sabemos que muchas personas hoy en día siguen a Jesús. Estamos hablando de millones en diferentes países alrededor del mundo, personas que siguen a Jesús, personas que entraron en el caminar del cristiano, entraron en la iglesia, le han entregado sus vidas al Señor y siguen a Jesús. Pero hay algo que nosotros debemos comprender siempre. Y cuando nosotros estudiamos la Biblia, vemos que Dios está muy interesado no tanto en las acciones en sí, sino en las motivaciones también. La motivación, ¿verdad? ¿Por qué sigues a Jesús? Es la pregunta que podemos hacer en esta mañana, o que Jesús hace en esta mañana. ¿Por qué me sigues? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es la razón? Cuando estudiamos la Biblia, especialmente ahí en los evangelios, podemos encontrar por lo menos 3 grupos de personas que siguen a Jesús y por motivos diferentes. Y en esta oportunidad quisiéramos analizar estos 3 grupos para ver en cuál tal vez de esos grupos me encuentro yo. Así que antes de continuar, te voy a invitar para que me acompañes en oración pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Padre bendito, que tu morada son los altos cielos, en esta oportunidad venimos delante de ti para estudiar tu palabra. Y al abrir el libro sagrado, suplicamos que el Espíritu Santo pueda guiarnos, pueda orientarnos, pueda enseñarnos, Señor, y podamos conocer qué es lo que esperas tú de cada uno de nosotros. Bendícenos, oh Dios, al estudiar tu palabra, porque te lo imploramos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces a ver el primer grupo de personas que seguían a Jesús. Vamos a ir a Juan el capítulo 6. Evangelio según Juan el capítulo 6. Para encontrar allí a este primer grupo de personas que estaban siguiendo a Jesús. Y ese mismo grupo de personas hoy en día también está en la iglesia. Juan el capítulo 6 y el versículo 25, Juan capítulo 6, versículo 25. Dice así la palabra del Señor. Y hallándolo al otro lado del mar, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Es decir, estas personas andaban buscando a Jesús. ¿Dónde se fue? Andaban allí siguiéndolo, andaban atrás de Jesús. Era una gran multitud y cualquiera podría decir: wow, qué multitud tan grande está siguiendo a Jesús. Qué gran líder
es el Señor Jesús. Claro que es un gran líder y un buen maestro, pero lo que nos preguntamos es, ¿cuál es la motivación de estas personas? ¿Por qué están siguiendo a Jesús? Y entonces Jesús les dice en el versículo 26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Tremendo. Dios conoce nuestras motivaciones. Dios conoce nuestro corazón. Y Jesús entendía que estas personas le seguían no porque querían aprender de Él, no porque querían conocerle más, no porque le amaban. Estas personas habían disfrutado de la multiplicación de los panes y los peces. Estas personas estaban siguiendo a Jesús porque tenían interés. Por interés estaban siguiendo a Jesús. Es el primer grupo de personas, aquellos que siguen a Jesús por interés. Y esto es algo que hoy en día se repite. Estas personas estaban colocando su mirada en las cosas materiales, no en las cosas espirituales. Sabe, querido amigo, en un lugar lejos de aquí, conocí un caso de una familia que llegó a la iglesia. Esta familia llegó a la iglesia y poco tiempo después de haber llegado a la iglesia aceptaron al Señor, fueron bautizados, ¿verdad? Había mucha alegría en esta iglesia por esta nueva familia que había llegado, pero lamentablemente después me enteré de lo que estaba sucediendo, el trasfondo de todo esto. Ya me enteré yo bien tarde. Resulta que estas personas, pues alguien les comentó que allí en la iglesia había un hermano que prestaba dinero y prestaba grandes cantidades de dinero, pero la condición que tenía este hermano es que él solamente prestaba a miembros de esa iglesia. Así que tiempo después de haberse bautizado, pues esta familia le solicitó un préstamo a este hermano, y este hermano, pues sin firmar ningún documento, les entregó el dinero confiando, ¿verdad?, en ellos. Estas personas se fueron con el dinero y lamentablemente nunca regresaron a la iglesia. Estas personas siguieron a Jesús y entraron en la iglesia, sí, pero ¿cuál era la motivación? Siguieron a Jesús por interés. Y así, querido amigo, hay otras personas en la iglesia. Algunos siguen a Jesús porque quieren que el Señor bendiga y prospere sus negocios. Otros siguen al Señor, están en la iglesia porque quieren que Dios les bendiga y les dé salud. Y si se enferman, se enojan con Dios. Algunos otros incluso son atrevidos, llegan a la iglesia, siguen a Jesús, pero porque ¿verdad?, en su mirada tienen a alguien, ya sea un joven, ya sea una muchacha. Otros incluso llegan al extremo incluso de bautizarse solamente porque quieren andar de novio con alguien que conocieron allí de la iglesia, pero no porque aman a Jesús o porque quieren conocer más de Jesús o porque quieren obedecer a Jesús, simplemente por interés. Y este es el primer grupo de personas que nosotros encontramos que siguen a Jesús por interés en cosas materiales. Cuando el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios, el capítulo 4 y el versículo 18, que nosotros debemos tener nuestra mirada en las cosas que no se ven, no en las cosas materiales. Es decir, nuestro anhelo para seguir a Jesús no debe ser las cosas materiales, las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Que Dios pueda transformar nuestro ser, que Dios pueda cambiar nuestro carácter, que Dios pueda prepararnos para un día poder nosotros entrar en el reino celestial y poder morar con Él por toda la eternidad en mansiones maravillosas que Él ha preparado para nosotros. Que las cosas que nos motiven sean las espirituales para seguir a Jesús. Muchos siguen a Jesús
por interés y están en ese primer grupo de personas que siguen a Jesús por los panes y los peces. Sabe, querido amigo, estas personas son aquellas que usted las ve en la iglesia. Usted las ve en la iglesia, pero su prioridad no es Jesús, porque la mente de ellos todavía está en las cosas materiales, en las cosas de este mundo. Entonces, por ejemplo, cuando se les pide de tiempo, cuando Dios les pide tiempo, ellos están tan afanados con las cosas materiales, están tan entregados a las cosas de este mundo que cuando algo en la iglesia, ¿verdad?, se les pide, ellos para eso ya no tienen tiempo. Para las cosas de la iglesia no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque están tan envueltos en las cosas de este mundo que para la iglesia no tiene tiempo. No tiene tiempo, nunca hay tiempo. En las finanzas, por ejemplo, están invirtiendo tanto, están acumulando tesoros en este mundo, que cuando Dios pide algo de ellos, allí sí no hay. Allí sí no hay. Para las cosas de arriba, para las cosas celestiales, para las cosas eternas, allí sí no hay, ¿verdad? Entonces, esa falta de compromiso usted lo ve en las personas que siguen a Jesús por interés. Los dones y talentos que Dios les ha dado, los ponen, los ejercen para las cosas de esta vida, cosas temporales. Pero cuando se necesita de esos dones y talentos en la iglesia es muy difícil encontrarles. No hay ese compromiso. ¿Por qué? Porque ellos siguen a Jesús solamente para ver qué puedo yo conseguir de Jesús, no para ver qué puedo yo ofrecer a mi Señor. Y Dios espera de nosotros que le entreguemos la vida completa, el corazón completo. Dios no quiere mitad, Dios quiere todo. Dios dice, dame tu corazón. Y es lamentable, ¿verdad?, encontrarnos en esta situación de vernos en este grupo que sigue a Jesús por interés. ¿Y qué es lo lamentable de esto? ¿Y qué es lo peligroso de esto? Cuando nosotros vemos en Juan el capítulo 6, ¿qué sucedió finalmente con esta multitud? En Juan el capítulo 6 y el versículo 66 dice así la palabra del Señor. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Podemos seguir leyendo un poquito más. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Podemos decir en ese sentido que el apóstol Pedro tenía su mirada en las cosas eternas, pero la gran multitud, dice allí el versículo 66, abandonaron a Jesús, se retiraron. Mire, el gran peligro de seguir a Jesús es este, y es una realidad. El que sigue a Jesús por interés, este es el gran peligro de seguir a Jesús por interés. El que sigue a Jesús por interés, tarde o temprano, abandona a Jesús. Tarde o temprano usted va a ver que ya dejó de seguir a Jesús, usted ya no lo va a ver más en la iglesia, porque su motivación, al inicio su motivación estaba equivocada, ¿verdad? Este es el peligro de seguir a Jesús por interés. Vamos a ver el segundo grupo de personas que sigue a Jesús. Vamos a buscarlos en Marcos el capítulo 2. Vamos a ir a Marcos el capítulo 2 para encontrar al segundo grupo de personas que seguían a Jesús, y hoy en día, este grupo también está presente en la iglesia. Marcos el capítulo 2 y el versículo 5 dice así la palabra del Señor. Vamos a leer el versículo 5, 6, 7, versículo 15 y 16. Marcos, Evangelio de Marcos capítulo 2, versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí, ¿por qué habla este de ese modo? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y el versículo 15 y 16. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos
los que le habían seguido. Mira allí, eran muchos los que le habían seguido, al igual que en Juan, que leímos anteriormente, multitud seguía a Jesús. Aquí en Marcos 2 también muchos estaban siguiendo a Jesús. ¿Y quiénes estaban allí? Dice el versículo 16, los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Este segundo grupo de personas que seguían a Jesús donde Jesús iba eran los escribas y los fariseos. Pero la mayoría de ellos estaba siguiendo a Jesús no porque amaban a Jesús, no porque querían aprender de Jesús, no porque querían imitar a Jesús. No. Estas personas estaban siguiendo a Jesús para buscar alguna falla, para buscar algún error. Estas personas estaban ahí listos, preparados para ver algún error y entonces criticar, y entonces señalar, y entonces condenar. Allí vemos a este segundo grupo de personas que podemos llamarles los policías de la iglesia que están allí, ¿verdad? Viendo a ver listos quién comete una falla para señalar, para criticar, para condenar. Lamentablemente este grupo todavía existe en nuestros días. Están allí prestos para murmurar, señalan los errores de otros, pero no se hacen una autoevaluación para ver qué errores tienen ellos. Están listos para señalar a otros, pero no se preocupan por los errores que ellos y defectos que ellos puedan tener. Critican los programas de la iglesia. Nada nunca está bien, nada nunca es suficiente. Le faltó esto, le faltó aquello. Y están listos para criticar. Señalan a los dirigentes de la iglesia. Bueno, este hermano es muy callado, casi no habla, es un dirigente muy callado. O mira aquel otro, mucho habla, ¿verdad? Mucho habla, no para de hablar. Mira, aquel quiere andar en todo, este quiere andar metido en todo. Pero mira aquel otro, ¿dónde está? Casi no lo vemos. Entonces, si no es una cosa, es otra. Están ahí listos para señalar, para murmurar. Critican la organización en sí de la iglesia, las decisiones que se toman a los diferentes niveles de la iglesia. Están allí listos para señalar. Todo el mundo anda mal, solo ellos andan bien. Ven que la iglesia puede estar al borde de la apostasía, pero solamente ellos andan en santificación. Este grupo es muy peligroso, es muy peligroso. ¿Cuál es el peligro de estar en este grupo? Pues lo podemos ver en Lucas y vamos a leer ese pasaje, Lucas el capítulo 18, que nos ilustra claramente el peligro de pertenecer a este grupo. Y la invitación es a salir de este grupo lo más pronto posible. Lucas el capítulo 18 y leemos el versículo 9, parábola del fariseo y el publicano. Ya la has escuchado, pero vamos a analizar rápidamente. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, es decir, a unos que se creían que ellos eran buenos, a unos que se creían que ellos eran los únicos que estaban en santificación y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Mire qué actitudes tan opuestas. Uno se enorgullecía de su vida cristiana. Creía que era bueno, creía que era el único que andaba en santificación y menospreciaba a los demás. Él suponía que el publicano estaba en un peor nivel espiritual que él. Pero finalmente Jesús dice en el versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado, es decir, el publicano,
Este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Querido amigo, el peligro de pertenecer al grupo número 2 es que puedes estar viendo la vida de los demás y descuidar la tuya. Por eso la invitación que nos hace el Señor es para que cada uno se haga una autoevaluación de cómo está su condición espiritual. No vaya a ser que cuando Cristo Jesús regrese por segunda vez, nos llevemos sorpresas. Muchos se llevarán sorpresas en aquel momento, ¿verdad? Porque pensaban que estaba todo bien, todo en orden, pero lastimosamente se van a llevar una decepción porque, como dijo Jesús, sepulcro blanqueado, ¿verdad? Limpio por fuera ante la vista de los demás, pero por dentro nunca experimentaron esa transformación del poder, de la bondad y del amor de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir rápidamente al tercer grupo. Vamos a ir al Evangelio según Juan, el capítulo 21. Y espero que en este tercer grupo podamos estar cada uno de nosotros. Vamos al Evangelio según Juan, capítulo 21 y el versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Volviéndose Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Este discípulo que conocemos nosotros, a quien amaba Jesús, el discípulo amado, el mismo autor de este evangelio, pues el discípulo Juan. Juan el discípulo, también conocido como Juan el profeta, el discípulo a quien amaba Jesús. ¿Qué palabras? Yo quiero estar en ese grupo de Juan. Yo quiero estar allí y yo sé que tú también quieres estar en este grupo de Juan, que se pueda también decir de ti, el discípulo, el cristiano, el joven, el hermano, la hermana a quien ama Jesús. Qué maravilloso es esto. Yo quiero estar en ese grupo. ¿Sabes una cosa? Juan no siempre fue conocido como el discípulo amado. Claro que no. Juan al inicio podemos decir que era prácticamente otra persona. Juan tenía bastantes conflictos en su vida. Podemos ver en Marcos el capítulo 3 y el versículo 17 que se le llamaba Hijo del Trueno, era conocido con ese sobrenombre, Hijo del Trueno, lo que daba a entender que Juan era una persona de mal genio, era una persona agresiva, era una persona impetuosa. Este era Juan, ¿verdad? Al inicio, antes de encontrarse con Cristo y antes de ser transformado por el poder del Espíritu Santo. También en Mateo capítulo 20 y el versículo 21, cuando la mamá de estos dos discípulos, Santiago y Juan, se acerca a Jesús y le hace una solicitud. Ella dice: yo quiero que uno se siente a la izquierda y el otro a tu derecha. Podemos ver que estos muchachos, Juan allí, era también una persona codiciosa de poder, deseoso de poder. Era una persona orgullosa, era una persona que deseaba tener el control, tener el poder. Esto no muestra, ¿verdad?, lo que conocemos después, discípulo amado. ¿Por qué? Porque Juan experimentó una transformación en su vida, de ser una persona de mal genio, impetuoso, agresivo. Inclusive más adelante también podemos ver en Lucas el capítulo 9 y el versículo 24, donde estos dos hermanos hacen una petición a Jesús cuando una comunidad no permitió que Jesús entrara allí a ese lugar. Ellos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿quieres que nosotros hagamos caer fuego del cielo? Imagínense esa petición. Ellos, sin pensar si en esa ciudad, quienes vivían en esa ciudad, habían mujeres, habían niños inocentes, eso no importaba. Eran personas despiadadas,
personas de mal genio, persona despiadada, orgulloso, codicioso. Ese era Juan, pero él comenzó a seguir a Jesús y Jesús impresionó su vida. Jesús impactó su vida. Él vio la misericordia, la bondad, el amor de Cristo Jesús y eso captó la atención de Juan y él comenzó a caminar más cerca de Jesús. Él comenzó a caminar y a iniciar una relación más estrecha con Jesús. Aprendió mientras le contemplaba diariamente. Por eso dice que se recostaba en su pecho. Juan posiblemente tenía la costumbre de recostarse a los pies de Jesús para escuchar, para aprender, para ser transformado por el poder de Dios. Y así fue como Juan fue moldeado como un vaso, fue moldeado en las manos del alfarero. Juan fue transformado, Juan fue cambiado hasta llegar a ser conocido como el discípulo amado, el discípulo a quien Jesús amaba. Él puso toda su esperanza en Jesús. Él puso sus anhelos en Jesús. Él se olvidó de los tesoros terrenales, de la posición terrenal. Él dejó todo eso atrás y su primer interés ahora era llegar a aprender de Jesús cada día más, a poder imitarle, a conocerle más, a amarle más. Este llegó a ser ahora el deseo de Juan y llegó a ser conocido ahora sí como el discípulo a quien Jesús amaba. Algunos se preguntan cuando leen esto, el discípulo amado o el discípulo a quien Jesús amaba, algunos dicen y piensan, bueno, ¿será que entonces Dios tiene favoritos? ¿Será que entonces Dios elige a unos para estar más cerca de Él y a otros los tiene un poco más lejos? ¿Cómo así que el discípulo a quien Jesús amaba o el discípulo amado? ¿Qué sucede con los demás? ¿Será que Dios tiene favoritos? Algunos se hacen la pregunta, ¿será que Dios tiene favoritos? Pero no es así, querido amigo, no es así. Claro que Juan era cercano, era íntimo con Jesús. Incluso estando en la cruz, Jesús le confió a su propia madre al cuidado de Juan. Claro que era íntimo, era amigo de Jesús. Pero ¿por qué se da esto? ¿Por qué tenía Juan esa cercanía con Jesús? Quiero que busques en Santiago, el capítulo 4. Santiago, que fue nuestra lectura bíblica. Santiago, el capítulo 4 y el versículo 8. Aquí hay un versículo que nos enseña una verdad muy importante. Dios no tiene favoritos. No es que Dios elige a uno para estar más cerca y a otro los rechaza. Dios no tiene favoritos. Mira lo que dice Santiago el capítulo 4 y el versículo 8. Dice la palabra del Señor. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Me gusta mucho en la versión traducción en lenguaje actual. Usted puede buscar esa versión, TLA, traducción en lenguaje actual. Me gusta cómo traduce este versículo. Dice de la siguiente manera: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Es decir, háganse amigos de Dios y Él se hará amigo de ustedes. Dice en la TLA, hágase amigo de Dios. Acérquese a Dios. Sea íntimo de Él. Acérquese, búsquelo. ¿Sabe? No es posible ser íntimo de Dios siendo un cristiano que pasa el día y no abre la Biblia. No es posible ser íntimo de Dios siendo un cristiano que de vez en cuando va a los cultos y cuando, ¿verdad? Surge algo, no voy. No es posible ser un íntimo de Dios siendo un cristiano que no ora, siendo un cristiano que se levanta y se dedica a sus otras actividades y por último deja a Dios. Cuando lo primero en el día, lo primero que se tiene que hacer es dedicar la primera hora de ese día para tener un encuentro con Cristo Jesús, para escucharle,
a través del estudio de la palabra y para conversar con Él, para hablar con Él a través de la oración. No es posible ser íntimo cuando usted no se compromete con el Señor para servirle, dedicar sus talentos, los dones que Él le ha dado, ponerlos a su servicio. No es posible ser íntimo de Dios cuando usted no es fiel en las cosas que Dios pide de ti, cuando usted no es fiel en el sábado, cuando usted no es fiel con sus diezmos y ofrendas. No es posible ser íntimo de Dios cuando su anhelo más ferviente no es seguir a Jesús para aprender de Él, para ser transformado por Él y para cada día ser más semejante a Él. Dios en esta oportunidad te está diciendo: yo quiero que tú seas íntimo conmigo. Yo no estoy interesado tanto, dice el Señor Jesús, en tener grandes multitudes, porque Él conoce las motivaciones, Él conoce el corazón, Él conoce las intenciones. Lo que Jesús anhela es tener seguidores como Juan, que estuvieron dispuestos a poner a un lado las cosas pasajeras de esta vida, los intereses temporales, los intereses terrenales. Y Juan estuvo dispuesto a ser transformado. Él puso toda su esperanza en Cristo Jesús para ser cambiado, hasta que pues hoy en día le conocemos como el discípulo amado. Qué maravilloso. Y sabe una cosa, la experiencia de Juan a mí me da esperanza. A mí me da esperanza porque a pesar de mis debilidades, a pesar de mis fallos, la experiencia de Juan me dice que Cristo Jesús puede hacer lo mismo en mi vida. Y sabes una cosa, Cristo Jesús quiere también hacer lo mismo en tu vida. Así que acércate a Él, hazte amigo de Él, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Millones de personas hoy en día siguen a Jesús. Millones de personas hoy dicen ser cristianos, seguidores de Jesús. Pero no se trata tanto de seguir solamente, porque Dios ve el corazón, Dios ve los motivos. Dios no anhela tantos seguidores. Dios anhela cristianos que pasen tiempo en intimidad con Él. Dios quiere que tú seas íntimo. Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Y Dios quiere que tú seas uno de ellos. Así que en esta oportunidad, en el nombre del Señor, yo te invito para que tú también tomes la decisión de pertenecer al grupo de Juan, de pertenecer al grupo de aquellos que son íntimos de Jesús, que son amigos con Jesús, que se recuestan en el pecho de Jesús para aprender de Él, ser transformados por Él, que caminan cerca de Él, andan con Cristo, son amigos, caminan con Él, hablan con Él y contemplándolo diariamente, contemplándolo constantemente, llegan a imitarle más y más hasta ser semejantes a Él. Querido amigo, que el Señor te bendiga, que esa pueda ser tu decisión en esta mañana, que esa pueda ser tu meta en esta oportunidad, en este año que estamos prácticamente comenzando, todavía estamos en los primeros días de este año, que tu meta sea caminar más cerca de Jesús, andar con Cristo y ser amigos. Que el Señor te bendiga abundantemente. Anoche tuve un sueño sublime y arropador. Estaba yo en Jerusalén, en el templo del Señor. Oí cantar a niños un coro celestial. Los ángeles del cielo respondían su canción. Los ángeles del cielo respondían su canción.
se cambió, una quietud reinó. Callaron los hosanas y el infantil clamor. El frío y crudo amanecer oscuro se tornó, y la sombra de una cruz en el Calvario apareció. La sombra de una cruz, oh, en el Calvario apareció. Jerusalén, Jerusalén, alza tu voz triunfal. Hosana en las alturas, hosana al Señor, tu Rey. La escena pronto se cambió, la tierra nueva vi. Allí la ciudad santa brillaba junto al mar. Dios refulgía con su luz, las puertas Cristo abrió, y todo aquel que le aceptó tenían su lugar. Estrella, luna y astro rey perdieron su fulgor al descender Jerusalén, la nueva gran ciudad. Al descender Jerusalén, la nueva gran ciudad. Jerusalén, Jerusalén, alza tu voz triunfal. Hosana en las alturas, hosana al Señor, tu Rey. Hosana en las alturas, hosana al Señor, tu Rey. Cantemos al darnos nuestras manos como hermanos. Mi iglesia, tu iglesia, te recibe, te saluda. Celebremos con amor por encontrarnos hoy aquí. Dios te bendiga, toma mi mano y en el nombre de Jesús te doy la bienvenida hoy. Dios te bendiga, dame un abrazo y en el nombre de Jesús te doy la bienvenida hoy a mi iglesia, tu iglesia de Río Grande IRG. Cantemos al darnos nuestras manos como hermanos. Mi iglesia, tu iglesia, te recibe, te saluda. Celebremos con amor por encontrarnos hoy aquí. Dios te bendiga,
toma mi mano y en el nombre de Jesús te doy la bienvenida hoy. Dios te bendiga, dame un abrazo y en el nombre de Jesús te doy la bienvenida hoy a mi iglesia, tu iglesia de Río Grande IRG, a mi iglesia, tu iglesia de Río Grande IRG.